Casi una semana después venimos a evaluar la selección de Panamá en la Copa Oro. Sean todos bienvenidos a un programa más del fútbol desde mi punto de vista, con ustedes Panchito y Al. Señoras y señores, ya la gente se calmó, ya dejaron de hablar de la selección, ahora nosotros vamos a hablar de la selección. Panamá tuvo una anda con su gorra, con su parafernalia. La verdad que estamos muy contentos porque Panamá está tomando un super nivel. La verdad que la Copa Oro de la CONCACAF, que es como se diga, la Copa, el campeonato de naciones de la Federación o la Confederación de Norte y Centroamérica, ¿verdad? Así que bueno, vamos a analizar. Primero que todo, en la fase de grupo, Panamá le fue muy bien. Panamá estuvo con Costa Rica, Martinica y El Salvador, donde fueron 3 victorias, 1 empate, 0 derrotas, 6 goles a favor, 4 goles en contra, diferencia de goles 2, son 7 puntos. Luego de eso, viene la fase de eliminación directa, donde Panamá vence 4-0 a la invitada Qatar, que viene de ser anfitrión del Mundial. Se le metieron 4 para que sean serios. Me vieron que Qatar era un equipo serio, un irresponsable. Luego de eso, un empate a 1 contra la selección de Estados Unidos, que se definió en penales. Y luego de eso, la gran final, donde caímos 1-0 contra la selección de México. Ok. ¿Tienes algo? Yo voy a empezar un rant, pero quiero que tú también... ¿Me vas a dar la oportunidad de hablar primero? Sí, te voy a dar la oportunidad. Bueno, te voy a hacer esto. La ya lo vengo diciendo hace un rato. Yo, en verdad, me cuesta mucho ver los juegos de Panamá por las horas. Quería ver y no recuerdo por qué no lo vi, pero eso fue lo que pasó. Hora. Creo que aquí era como las 2 de la mañana, una cosa así. O sea, lunes, 2 de la mañana. Sin embargo, el lunes, después del juego, me escribe un amigo mexicano y me dijo: ustedes debieron ganar. Le falta definición. Le falta un delantero que pues las meta. Ya, eso es todo lo que tengo que decir. Haz tu rant. Bueno. Descárgate con la CONCACAF. No tanto eso, sino es que, primero mi rant es de molestia con los equipos en teoría grandes, que son Estados Unidos y México. Principalmente Estados Unidos, que tú te das cuenta de que en teoría estos manes no tomaron esta vaina en serio, porque no, en Estados Unidos estaba ni Carter Vickers, ni Pulisic, ni Timothy Weah, ni McKinney, ni Pepi, ni uno de esos manes estaba ahí. O sea que ellos en teoría estaban jugando con un B-Squad. Igualmente México, por eso que no he visto ESPN, no lo he querido ver para no someterme a esa tortura, porque estoy seguro que van a venir diciendo la clásica de que México a media máquina con una selección B también, saca la vaina, que por eso que México se tiene que ir de CONCACAF, porque, o sea, la misma canción que ellos dicen todos los años, ¿verdad? O cada vez que ellos tienen que jugar con CONCACAF. Pero ellos no se acuerdan que la vez que ellos fueron a jugar Libertadores, Chile le metió 7. Bueno, yo creo que sí se acuerdan, pero no se quieren acordar de otra cosa. Y que esa fue la selección. Y esa era la A-Star con todas sus estrellas. Y bueno, y tampoco pueden decir México que es una selección B, porque el arquero era el titular. Ahí vi varios titulares también, así que era no se puede decir tanto que era una selección B, pero igual, la verdad que también quiero destacar que hubo una muy buena participación en las islas. Martinica, Jamaica, ¿quién más estaba por ahí? Guadalupe, yo creo que Haití creo que le fue bien. Guadalupe también. Jugaron muy buenos partidos. Haití le ganó a Qatar. ¿Quién más estaba por ahí? Bueno, antes de que sigas divagando, porque creo que no estamos yendo muy lejos, te voy a hacer una pregunta. ¿No crees que ahora mismo se está consolidando lo que serían, digamos, las nuevas naciones fuertes de este siglo? A eso es lo que quería llegar. O sea que se está cortando la distancia entre las selecciones chicas y las selecciones, entre comillas, grandes que hay en esta confederación. O sea que eso en algún momento iba a pasar, que ellos no toda la vida se iban a quedar, bueno, incluye a Panamá, todavía no nos íbamos a quedar atrás de la ambulancia. Así que, es más, también vi un rant de un periodista
de Costa Rica, creo que era, que hablaban de la diferencia entre cómo Panamá ha ido creciendo futbolísticamente con un proyecto, con todo y que Panamá tiene muchas desventajas en comparación con Costa Rica porque no tiene una liga profesional competitiva, no genera mucho revenue en comparación a la Liga Tica, que hay más mercadeo, lleva más fanáticos, tiene más estadios y bueno, la cosa es que estamos muy contentos por el desarrollo de Panamá, ¿verdad? Ahí salió el Balón de Oro, fue tu jugador favorito, Carrasquilla. Chafren, yo te lo digo, ey, ustedes no me hacen caso cuando yo le digo el mejor jugador de la selección en este muchacho. Sí, no, sí. No sabe nada de fútbol. No, Fren. No. Al tiene varios años fuera de cámara y en cámara creo que ya también lo has dicho de que hoy por hoy el mejor jugador de la selección es Adalberto Carrasquilla. Pero no solo él, o sea, yo también era de los que era fanático acérrimo del... Perdón, iba a decir lo que no es él. Garcés, pero él es la ficha Garcés. Sí, ese también era mi jugador favorito. Pero mira también que la verdad también estoy muy contento porque, bueno, Ismael hizo su hat-trick allá. La verdad que Ismael nos alegra mucho de que vaya recuperando la forma. Ismael, desde muy joven, él estaba jugando en Europa, estuvo por las filiales del Porto, estuvo en otro equipo, creo que en España, no recuerdo, pero tuvo una muy grave lesión que lo apartó de ese proceso que él tenía y se tuvo que regresar para Panamá y tuvo que empezar acá desde cero en Panamá. Y la verdad que me imagino que eso tuvo que haber sido muy difícil para él, pero el pelado está regresando, está cogiendo la forma y estamos muy contentos de que todavía hay futuro en las piernas de Ismael Díaz. Así que, o sea, básicamente lo que queremos decir como canal de fútbol es que estamos muy contentos a pesar de que no ganamos la final, que ya es la tercera si no me equivoco, que no se vio una diferencia muy grande realmente entre Panamá, México y Estados Unidos. Es lo que yo creo que ¿cómo se llama? La conclusión que se puede sacar de esta Copa Oro. Si bien es cierto, tal vez Estados Unidos no te lo tomó tan en serio, tú no te puedes creer que un cuadro B de Estados Unidos no quiere ser un cuadro A. ¿Entiendes? Hay muchos jugadores que vienen subiendo y que quieren estar en el cuadro A y obviamente cuando juegan y les dan la oportunidad van a tratar de demostrar todo. Entonces tampoco creo que porque Estados Unidos no llevó a su cuadro A, no se lo tomó en serio. Okay, y el tema, en el caso de México, pues México ya viene con bastantes años de altibajo, vamos a llamarlo así, porque viste el papel que hicieron en el Mundial, ¿no? Entonces también tienes que ver que ahora mismo casi que o sea, hace unos 5, 6, hasta tal vez 10 años atrás tú escuchabas a los jugadores mexicanos saliendo de México para hacer la experiencia en otros países, lo cual es bueno. No estoy diciendo que la liga mexicana sea mala, simplemente estaban haciendo una experiencia distinta y hoy ya tú no oyes eso. Eso tenemos que guardarlo para otro programa porque eso tiene una razón. Y lo último que voy a decir es que, y yo creo que esto es una idea, no sé. ¿Tú no crees que, es una pregunta en realidad, si la Copa Oro se realizara en otro país que no fuese Estados Unidos o México, otros países tendrían más oportunidad? Definitivamente, porque todos los países, a excepción de México y Estados Unidos, literalmente juegan de visitantes. Así que eso ya es algo que influye. Así que sí, ya es tiempo de que la CONCACAF ya saquen esa de Estados Unidos y... Digo, lo pueden organizar. Obviamente la idea, me imagino, es que como Estados Unidos es más grande y no sé qué, pero si el mexicano quiere ya ver su juego y el gringo quiere ya ver su juego, disculpen a la gente de Estados Unidos, pero es que a mí me cuesta mucho decir Americans, a los estadounidenses les gusta ver su juego, pues hacen el viaje. Exacto. Tampoco es que tienen que hacer un viaje transatlántico. Pueden hacer la Copa por cultura futbolística. Se puede hacer en Costa Rica, se puede hacer en Guatemala, se puede hacer tal vez en El Salvador tal vez no, pero... Porque el tema me imagino el tema me imagino que son los estadios, el tamaño de los estadios. Exacto. Entonces por eso. Pero no sé, o sea, yo creo que hay una cosa de que también habría que organizar, así como se han hecho un mundial en 2 países, se puede hacer también una Copa de Oro en 2 países. Exactamente, pero bueno, eso lo dejamos para la reflexión. ¿Qué piensan ustedes también? Déjenos su comentario, por favor. Así que ya vamos a despedir este programa. Mi nombre es Panchito en compañía de Al. Esto se llama Fútbol desde mi punto de vista. Nos vemos en la siguiente jornada.